Mi queridísima Carla, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días, Van. Muy bien, acá andamos ya, despiertitos desde Con temprano. todo, ¿qué tienes? ¿Qué estás tomando por ahí? Platícame. Yo soy más de té, más de café, entonces Sí, el tecito, sí. Sí, muy pues bien, acá andamos, Van. muy bien. Oye, pues, ¿qué onda con la alimentación y los ejercicios? Sabemos que es importante tener un buen sistema inmunológico, ¿no? Bien reforzadito para prevenir justamente Yes. ese tipo pues, la COVID, esta enfermedad, la COVID-19. Platícanos un poquito de Claro. información al respecto. Sí, fíjate, Van, que alrededor de toda esta situación bueno, de qué es lo que hace que los pacientes se compliquen o no se compliquen, o por qué a unos sí pega más que a otros, pues han surgido muchísimas teorías, ¿no? Y bueno, incluso y se está estudiando hasta el tipo de sangre a veces tiene que ver, como en esta cuestión de marcado genético que puede llegar a condicionar, ¿no? Porque pues han habido casos donde los pacientes de pronto pues súper bien, ejercicio, comen muy bien y de todas formas se complican, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de que ese es como el porcentaje más chiquito y de estos casos a lo mejor un poco extraños que hay que estudiar un poquito más, ¿no? Y que hay que ver ahí un poquito a más profundidad qué es lo que está generando. Pero la realidad es que en su mayoría, cuando hablamos de reforzamiento de defensas, todo viene efectivamente de la alimentación y estos buenos hábitos higiénico-dietéticos que les llamamos, y el ejercicio, efectivamente, ¿no? Entonces, hay mucha información alrededor de la alimentación, pero creo que es importante mencionar lo que oficialmente se maneja como y que está comprobado que funciona. Ujú. El Instituto Nacional de Nutrición, el Hospital Subirán, nos habla de que existe como una receta donde de pronto a los pacientes ya mismos con COVID, esto se les maneja una dieta un poquito específica en cuestión de raciones y que es muy básica y que se refiere de 5 a 6 porciones de frutas y verduras, 5 porciones de cereales y legumbres y 3 porciones de proteínas. Ajá. Entonces, digamos que dentro de todo esto que se conoce alrededor de los alimentos, si nosotros seguimos esta receta, digamos que con eso estamos aportando nutrimentalmente hablando lo que el cuerpo necesita. Hay que recordar que nuestro cuerpo funciona como una máquina donde necesita gasolina para poder llevar a cabo todas las reacciones metabólicas. Cuando un Ujú. paciente está contagiado o infectado, todas esas reacciones metabólicas se ven alteradas por todo el proceso morboso que genera el mismo virus. Y es un virus que aquí es como muy importante identificar y resaltar que la principal alteración que genera en el cuerpo, y que lo vengo mencionando desde muchas pláticas atrás, es el tema de la inflamación. Ajá, genera un proceso inflamatorio muy fuerte. Y Sí. ahí sí a lo largo de toda la historia de la nutrición y de la alimentación se ha visto que a través de la alimentación se pueden corregir muchos problemas inflamatorios. Simplemente la misma diabetes, si nosotros nos vamos a las guías americanas e internacionales, nos hablan de que la primera pauta de manejo en un paciente ya diagnosticado diabético es el cambio de alimentación antes que iniciar incluso un tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en una población como la nuestra, donde pues el hábito de la alimentación no está verdaderamente trabajado, pues se prefiere ir directamente al tratamiento. Pero esto lo menciono porque justo esta combinación entre frutas y verduras, legumbres y cereales y proteínas generan que precisamente entonces toda esta función metabólica pues nos prevenga un poco el proceso inflamatorio mismo. Entonces, por eso es que también se dice, porque, bueno, al consultorio cuando llega mucho el tema de, y que ya tenemos a los pacientes contagiados, es como de, es que he leído y es que he visto, hay algunas cosas que sí son reales. El consumo de carbohidratos complejos, que estoy hablando de pan, galletas, pastas, todo esto, sí está relacionado a un mayor riesgo de complicación y que es de lo que más se ha consumido durante toda esta cuarentena y pandemia por estar en casa, porque detonan de forma más fácil y pronta este proceso inflamatorio.
por el mismo metabolismo al que se someten esos carbohidratos complejos. Entonces, digamos que nos hacemos un poquito más susceptibles. Y es por eso que también dentro de las recomendaciones, pues se menciona esto, ¿no? Y con respecto al ejercicio, esto entra aquí una cosa muy interesante. El ejercicio mismo, si nosotros lo analizamos y lo estudiamos, es como someter realmente a mucho estrés al cuerpo. Ajá, porque realmente someterlo a una rutina de esfuerzo, de llevarlo a una frecuencia cardíaca súper elevada y que en ese proceso el cuerpo se adapte. Pero justo por eso es que entonces se fortalece el sistema inmunológico, porque digamos que en ese momento se desencadena como una pequeña cascada de coagulación, o sea, sí hay ciertos factores que se desencadenan y por lo tanto responde el sistema inmunológico frente a eso. Una de los estudios, no es una recomendación oficial, pero sí uno de los estudios que se están llevando a cabo es ver el ejercicio en ayuno, porque en ayuno, pues como el cuerpo está precisamente medianamente estresado, pues entonces se desencadena aún más esta respuesta de defensa por la misma respuesta inflamatoria. Eso no se puede volver una recomendación oficial aún, pero es un poquito para explicar de dónde viene precisamente y por qué esta misma recomendación de decir de 30 a 60 minutos 5 veces a la semana es lo que también las guías actualmente nos recomiendan para fortalecer el sistema inmunológico. Y, Oye, ajá, sí, qué interesante, fíjate qué interesante. Repítanos, por favor, antes de que continúes, las porciones de comida, dependiendo de me dijiste que proteína y frutas y así, para una vez que una persona esté diagnosticada con coronavirus. con COVID. Con Sí, COVID, son sí. las porciones que se utilizan efectivamente en el Instituto Nacional de Nutrición, que son de 5 a 6 porciones de frutas y verduras, o sea, cada una. Ujú. 5 porciones de legumbres y cereales y 3 porciones de proteínas. Y esta, o sea, esas porciones realmente no están o sea, solamente para pacientes con COVID, o sea, es como un Claro. general para precisamente fortalecer como esta parte inmunológica desde antes, ¿no? Ok. Entonces, obviamente todo esto tiene que estar soportado por un nutriólogo. Promedio estamos hablando de que hay un consumo de 20 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso, pero todo ese cálculo sí también eso también es muy importante, que el nutriólogo haga el manejo de esa situación, porque es quien verdaderamente puede hacer un cálculo calórico, quien verdaderamente puede decir con base a la condición de cada paciente, entonces, ¿cómo te voy a manejar proteínas, carbohidratos y frutas y cereales, ¿no? Porque aparte hay que recordar que dentro de todo esto, si bien lo ideal es estar sanos, pues la mayoría de nuestros pacientes no lo están, ya traen algún padecimiento de base. Entonces, con base a eso también se modifican muchas cuestiones, ¿no? Hay muchas dietas ahorita de moda, pues la cetogénica y dietas hipocalóricas y restrictivas, que también en el afán ahorita la gente decir, no, es que hay que bajar de peso porque hay que estar más fuertes y todo, tampoco va por ahí, porque no podemos eximir al cuerpo de muchas fuentes de energía necesarias precisamente para poder fortalecer ese sistema inmunológico, ¿no? Entonces son dietas que sí son válidas en ciertos casos, bajo ciertas condiciones, pero insisto, previa a una valoración por nutriólogo y el médico en esta parte como metabólica, ¿no? Y diagnóstica. Claro. Y el ejercicio también es importante saber hacerlo. Entonces eso también es importante acercarse con el médico y acercarse con el fisioterapeuta, porque también gente que no ha hecho ejercicio y que de pronto ahorita dice, no, sí, nos vamos a meter a hacer como... También es sobreesforzar al cuerpo y tampoco lo podemos llevar al límite. Entonces siempre hay rutinas y hay formas de ir avanzando paulatinamente. Y la otra recomendación que también las normas y las guías actualmente oficiales nos dan es que los pacientes que estén en casa, aislados por COVID y que no tengan ningún dato de dificultad respiratoria, que no estén desaturando, también se recomienda que hagan ejercicio 30 minutos
cardiovascular leve, y estoy hablando que no, igual no se lleven al esfuerzo, pero que sí estemos ejercitando, porque esa parte, sí, independientemente de la parte inmunológica que nos estimula en ese momento, nos ayuda a rehabilitar y a mantener activo ese pulmón y que entonces el pulmón mismo no sea más susceptible de lesión. Entonces, sí, sí también es parte de la recomendación. Fíjate que qué interesante. Por ahí uno de los síntomas más comunes de la COVID es la fatiga, por ejemplo, ¿no? Entonces de pronto como que nos dan ganillas ahí de ponerse a hacer ejercicio, Claro. activarse, pero creo que la gente puede hacer un poquito el esfuerzo ya con esta información que tú nos estás brindando, tratar de hacer el esfuerzo de al menos estar activos un ratito, mínimo unos 30 minutos como nos mencionas, para poder ayudar al pulmón a que trabaje. Y justamente respecto a la alimentación, también recordemos, la gente que nos está viendo, cada cuerpo es distinto, cada cuerpo reacciona de forma diferente. Entonces, justamente la recomendación que nos hace nuestra queridísima Carla, pues acercarnos a los especialistas en cualquier área para saber cuál es la dieta ideal para nosotros, dependiendo también del peso, de la edad y de un montón de factores, ¿no, Carla? Así es, así es. Todo esto siempre tiene que estar como muy bien respaldado por una valoración integral y previa, ¿no? Entonces, sí Así vamos a es. tener muy buena respuesta y la verdad es que el cuerpo siempre se adapta. Entonces, pero predominantemente es eso, ¿no? Lo que viene de antaño de decir, come frutas y verduras, toma muchos líquidos Sí. y vitamina C, pues bueno, eso no pasa de moda porque recordemos que COVID es una enfermedad de vías respiratorias que en fundamento se maneja como cualquier otra enfermedad de vías respiratorias con este tipo de reforzamiento a través de la alimentación. Entonces eso no se debe Exactamente. de perder y si es algo que podemos hacer en casa diario, ¿no? Exactamente. Oye, Carla, pues qué gusto tenerte una vez más por acá. Muchas, muchas gracias por la información. De verdad que es bastante útil y espero que todas las Café Lovers y los Café Lovers pues les esté sirviendo bastante, bastante cool. Mira, por acá ya tienes un saludito. Mari Corey te dice saludos a la doctora Carlita. Te Muchas manda gracias. seguramente muchos besos y abrazos. Y bueno, gracias, Carla, por esta información. Que tengas un excelente fin de semana, que la pases muy a gusto. Ojalá que puedas descansar un ratín, porque me imagino que has de andar de arriba para abajo con todas tus actividades. Pero bueno, nos veremos la próxima semana para tener más información contigo, ¿va? Así es, muchas gracias, Van. Un abrazo grande y un saludo a todos. Hasta Sale, luego. gracias.